Nos encontramos nuevamente en su programa semanal Mundo Laboral MX, un espacio que IMEFI TV nos permite para poder platicar, discutir y conocer sobre todo algunos aspectos de derecho laboral en México. Y como ustedes bien lo saben, no nos enfocamos solamente a lo que se refiere a la Ley Federal del Trabajo. Tratamos de ser obviamente muy amplios dentro del concepto del artículo 123 constitucional, ya lo saben, un apartado A, principalmente para todas las relaciones que se rigen por la Ley Federal del Trabajo, pero también hay un apartado B, el cual también refiere principalmente a los aspectos burocráticos. También sabemos ahí que está la famosa fracción 13 del 123 que también excluye a muchas personas de las bondades de lo que debería ser el derecho laboral. Situaciones que nos hablan en principio de un equilibrio entre factores de la producción, los patrones, el capital, los trabajadores, el trabajo, los sindicatos, pero no olvidemos que también tenemos una parte muy importante, una segunda mitad específicamente relacionada con el servicio público, que aunque ustedes no lo crean, se trabaja y se trabaja mucho y de manera profesional. Los aspectos que muchas veces han surgido dentro de la parte privada, por ejemplo, los códigos de ética, las políticas de integridad, pareciera que son nuevos, pero déjenme decirles que tienen un antecedente muy claro dentro del servicio público y situaciones que requieren analizarse bajo una lupa muy especializada, profesional, de gente que sepa realmente la materia. Por eso es que el programa de hoy, que se refiere a mujeres directivas, ejercicio del poder, necesariamente tenemos que invitar a una persona que fuera especialista en materias, sobre todo de este fenómeno que se presenta en el impacto del género femenino dentro de la toma de decisiones, los retos que se enfrentan. Entonces, contemos con nosotros el día de hoy, engalanado este programa, con la doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez, que ella, permítame decirles, es doctora en Ciencia Política y Sociales con orientación en Ciencia Política, maestra en Ciencia Política y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, todos con grados otorgados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con mención honorífica. Déjenme decirle también que ella es vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública, así como secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias. Déjenme decirles también que dentro de su hoja de vida que estoy leyendo, aparece también que es egresada del Seminario para Servidores Públicos de Administración Pública de México, auspiciado por el Ministerio de Comercio de la República China y organizado por la Academia Nacional de Gobernación de China, para que vean nada más el impacto de la doctora. También tenemos que ella es investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores de CONOCYT y es promotor y responsable del seminario temático Género, Poder y Espacio Público de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También ha sido ella investigadora invitada y participante en los proyectos PAPIT y PAPIME de la DEJAPA, centrados en las condiciones de las mujeres en la administración pública y el avance hacia la consolidación de igualdad de géneros desarrollados por la UNAM. Y déjenme decirles que aquí sí se hace investigación y revisiones como debe ser, porque ella es directora de tesis de posgrado y licenciatura en las disciplinas de Ciencia Política y Administración Pública, así como de estudios sobre mujeres, ponente, organizadora, comentarista, presentadora y moderadora en diversos foros nacionales e internacionales. Se engalana este programa con usted, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Muchísimas gracias, maestro Hipólito. ¿Cómo es esta parte de integrarnos a los espacios virtuales? Pues es indispensable practicar con ustedes con relación a este mundo laboral. Sí. Y sin duda en la temática relacionada con las mujeres. Efectivamente. En los cargos directivos. No, efectivamente, porque hemos visto inclusive que desde el punto de vista de la toma de poder, es significativo que las dos principales contendientes para la gobernatura del Estado de México son mujeres. Parte de lo que se logra precisamente dentro del ejercicio precisamente de la vida pública. Entonces, independientemente de eso, que ya es un aspecto que corresponde ya a la toma de decisiones a nivel gobernanza, es interesante el punto de vista tal vez de la mujer como el ejercicio del poder también en el ámbito privado. Por eso me enfoqué ahorita en la parte de la futura gobernadora del Estado de México. No sabemos el partido, obviamente, pero va a ser mujer. Pero en el espacio privado también hemos visto, tal vez no como debiera, pero sí un poco de crecimiento de mujeres en la toma de decisiones. Tenemos a Aramburu Zavala, por ejemplo, el grupo Modelo, pero
no hemos visto tanto como quisiéramos. No sé si nos pudiera platicar un poquito de esto. Claro que sí, maestro Polito. Bueno, el primer impacto es cómo las mujeres llegamos o llegan al poder, ¿no? Y tiene diferentes aristas. Una que tiene que ver con el ámbito de lo público, como bien lo ha referido, por ejemplo, los impactos en la toma de decisiones ya centradas en gubernaturas a nivel federal. Y también en los ámbitos locales, o sea, me refiero a las presidencias municipales y en las alcaldías de la Ciudad de México, que también ha tenido un impacto sustantivo actualmente. Actualmente pues contamos con 8 gobernadoras formalmente a nivel nacional. Sin embargo, visualizarlo desde esa tónica podría solamente centrarnos en el ejercicio del poder político, ¿no? Pero el poder pues se adentra en los diferentes espacios de la toma de decisiones, tanto en el entorno público como en el entorno de lo privado. Y el tema del poder pudiera ser en cierta medida ajeno a las mujeres. Es decir, las mujeres pudiéramos pensar que para qué necesitamos el poder o cuál sería el sentido de tener o ejercer un poder. Y eso lo pudiéramos incluso referir a etapas anteriores, me refiero a los años, si nos remitimos al siglo XX, nos pudiéramos remitir a mediados del siglo XX pensando en el ejercicio del poder del voto ciudadano de las mujeres hacia el año de 1953, cuando se nos da esa posibilidad a través del reconocimiento ciudadano de las mujeres. Pero el ejercicio del poder en términos de ejercicio ciudadano pues se centra efectivamente en esa condición del voto. Lo otro es cómo dentro de los espacios institucionales las mujeres pueden ir ascendiendo en los cargos públicos o en los espacios públicos con una dinámica explícita de una toma de decisiones. Y ahí es donde muchas veces hay ciertas resistencias y menoscabos. ¿Por qué? Porque finalmente nos enfrentamos a una serie de limitantes que tienen que ver en cómo ejercen los hombres el poder y cómo las mujeres buscan ejercer el poder. Y esto me lleva a remitirme indudablemente a cuáles son esas limitaciones a las que se enfrentan las mujeres en los espacios tanto públicos como del entorno de los directivas de los espacios privados. Nosotras nos enfrentamos a una condición de dominación masculina porque pues los cargos públicos desde épocas inmemoriales han sido ejercidos por los hombres, ¿no? Porque finalmente esos espacios desde el entorno político han estado definidos por los mismos hombres y se ve reflejado en el espacio privado también, ¿no? Si nosotros queremos hacer un referente de cómo han llegado las mujeres a ocupar esos espacios de toma de decisión, pues tenemos que hacer referencia a cuáles y en qué momento las mujeres han tenido oportunidad, porque no se nos da la oportunidad de ocupar los cargos, ¿no? Y eso ha tenido que ir de la mano también con reformas administrativas, con reformas jurídicas, con reformas legislativas que ayuden, así es esta, ayuden a las mujeres a ocuparlo. Y ahí me estaría yo refiriendo a un aspecto que tiene que ver con aspectos meramente políticos, y son las leyes de cuotas. La ley de cuotas de finales de los años 90 que propone que las mujeres en los cargos de toma de decisiones a nivel legislativo pudieran ocupar un 70-30, es decir, 70% hombres ocupando cargos y 30% mujeres. Después vinieron modificaciones para que las mujeres pudieran ocupar un 40% de los cargos de toma de decisión a nivel legislativo y un 60% los hombres. Y ha venido de la mano con el propio vamos a decirlo así, menoscabo de las capacidades de las mujeres para ejercer el poder, ¿no? Okay. Suena paradójico. Suena paradójico, ¿por qué? Porque los hombres manifiestan una resistencia, claro, ¿no? Manifiestan una resistencia. A pesar de contar con el 70-30 y a pesar de contar con un 60-40, las mujeres no llegan a ocupar los cargos. ¿Por qué? Porque a nivel de los partidos políticos pues hay una restricción, ¿no? O sea, finalmente o las destinaban a ocupar cargos de elección popular en espacios
perdedores, es decir, donde sí. no iban a lograr ninguna mayoría en absoluto, o bien al momento de llegar al cargo eran desplazadas por hombres. Las famosas Juanitas. Aquella época de las Juanitas, donde fue totalmente humillante para que las mujeres dejaran el cargo y subiera el suplente. Exacto. Y en el momento de subir el suplente, pues es un suplente hombre y muchas veces familiar. Entonces, aquí la condición de la normatividad fue muy importante hacia el año de 2014, cuando finalmente se logra la paridad 50-50, pero por una reforma legislativa de fondo, o sea, para que las mujeres pudieran ocupar efectivamente 250 de las curules en la Cámara de Diputados, ¿no? Y claro, 250 los hombres en las mismas condiciones. Pero eso fue una reforma política administrativa también, que permite que las mujeres ocupen esos espacios. Ahora, fue hasta hacia el año de 2019 cuando se lleva a cabo ya el 50-50 para toda la administración pública a nivel federal, local y municipal. Es decir, se busca que las mujeres puedan ocupar esos espacios en todos los terrenos. Ahora, esto por lo que toca el espacio de lo público, sí, pero si nosotros nos desplazamos al espacio de lo privado en el orden directivo, pues no hay una normatividad que le obligue a ninguna empresa a que sus cuerpos directivos, sus consejos directivos, sus consejos de administración tengan una igualdad al interior, ¿no? O procuren un estatus de igualdad al interior para la toma de decisiones. Entonces, efectivamente, hay una lucha por el poder, ¿no? Una búsqueda por el poder, pero hay limitaciones al interior de los espacios. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de dominación que se denomina así, dominación masculina, ¿no? Que busca de manera recurrente que los espacios solo sean ocupados por hombres, y eso nos obliga o nos remite pues a comprender qué es lo que pasa en términos, pues sí, en términos teóricos y en términos efectivos, ¿no? Los hombres desplazan a las mujeres porque se cree, se piensa, de manera errónea, que las mujeres no pueden ocupar cargos de toma de decisiones porque simplemente son mujeres, ¿no? O sea, por el hecho de ser mujeres. Entonces viene una lógica de discriminación en contra de las mujeres que se ha asentado y acendrado desde años inmemoriales. Es decir, si nos remitimos a los aspectos que van de la mano con la dominación masculina, con los sistemas patriarcales, con el machismo, con la misoginia, pues nos podemos remitir a poco más de 5,000 años. Y eso se ve reflejado en lo cotidiano, ¿no? O sea, mujeres que desean ocupar un cargo público son desplazadas por un hombre o son relegadas por un hombre simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Ahora, hay otros aspectos que se pudieran de repente confundir. En algún momento se llega a decir, bueno, es que hay que ocupar espacios públicos también por competencias y habilidades, y eso tendría que remitirnos a un servicio profesional de carrera, pensando en el ámbito de lo público, ¿no? Sí. Es decir, por las competencias y habilidades y un concurso, ¿no? Pero muchas veces sabemos que esos concursos que son ocupados en la mayoría por hombres, pues ya tienen un destinatario, ¿no? Definitivamente. Tienen un destinatario, y lo que se ha buscado es llevar a cabo acciones afirmativas en favor de las mujeres para abrir concursos exclusivamente a mujeres, respetando sí también el tema de la meritocracia, ¿no? Porque bueno, definitivamente pues hay quienes tienen ciertas habilidades y quienes no las tienen para ocupar los cargos públicos, ¿no? Ahora, en el ámbito de lo privado, ahí la competencia tiene otras dinámicas y tiene otras dimensiones, es decir, es una revisión curricular, es un esquema de competencia sin la lógica del servicio público, donde puede ser la mujer totalmente discriminada en términos de sus capacidades, ¿no? Es decir, las mujeres empresarias, y ahí en el mundo ejecutivo pues tiene otras dinámicas, las mujeres empresarias muchas veces reciben la empresa derivado de una herencia, sí, ¿no? Generalmente. De una herencia, que es normalmente pues la del padre, ¿no?
y una vez ocupando los cargos pudieran asentarse perfectamente en el cargo o bien pudieran ser desplazadas por algún otro familiar para ocuparlo, ¿no? Y eso nos remite a reminiscencias incluso del siglo XIX, claro, donde las mujeres que heredaban no podían hacer uso de la herencia, y a pesar de que estuviera en sus manos, una vez de que se casaban pasaban a la propiedad del marido, ¿no? Eso también tuvo que reformarse posteriormente para que las mujeres pudieran hacer uso de esos recursos heredados del padre. Entonces nos atamos a diferentes esquemas. Uno es el esquema de la dominación patriarcal, que es el más acendrado y asentado, y otro el esquema normativo, que después de lograr el voto en 1953, pues les abre una serie de posibilidades a las mujeres en todos los ámbitos, tanto en el público como en el privado, en el familiar, en el educativo, y que de a poco, o sea, de manera muy paulatina, ha permitido que las mujeres se inserten en los espacios de toma de decisiones, sobre todo en el de toma de decisiones en el terreno de lo público. Claro. Llega a ser mucho más evidente que en el terreno de lo privado, aunque ya tenemos una presencia de mujeres en el entorno directivo pues más aceptable, ¿no? O sea, ya podemos ver mujeres presidentas de ciertas empresas, de ciertos consorcios, y bueno, pues va en un avance paulatino aún. Yo puedo dar cuenta de los elementos vinculados al entorno de lo público. Hay otros estudios que se han realizado de mujeres empresarias, y hay trabajos muy profundos al respecto con la doctora Gina Zabludowski, por cierto. Y dentro del ámbito de lo público, pues lo que nosotros hemos detectado es que los cargos de dirección, que son referentes de un espacio dominado por el entorno de lo masculino, son definidos también por el entorno de lo masculino. Es decir, los hombres definen finalmente cuáles son los cargos o los puestos que deben ocupar las mujeres. Y hay un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del año 2018 que así lo reporta. Reporta que las mujeres llegan hasta un estatus de subdirecciones de área. No hay un ascenso más allá, porque de manera definitiva están topadas, y eso se llama techo de cristal. Es decir, hay una limitante, así como estamos en esta mesa, que impide que las mujeres logren ascender porque el extracto masculino no lo permite. Es decir, aquellas mujeres que desean tener un avance pues hacia arriba, llegar a ser directoras de área o llegar a ser subsecretarias de gobernación, por ejemplo, o llegar a ser secretarias de gobernación, pues se van viendo limitadas en ese llamado techo de cristal. Qué interesante, porque ese tema yo lo había escuchado, no desconocía, y quería aprovechar realmente esperar a una experta, a un experto para que me explicara este techo, de llegar a romper este techo de cristal. Bueno, estamos llegando a la primera parte de este programa. Doctora, 2 minutos nada más y regresamos con el tema. Estamos conociendo un poquito más, estamos analizando causas. No se vayan, ámbito privado, ámbito público, aquí en Mundo Laboral MX. Estamos con ustedes en 2 minutos. Gracias. Gracias. Siempre es un buen momento para estar actualizado en impuestos. Es por eso que IMEFI trae para ti el Taller Especializado de ISR y Declaración Anual Personas Morales. En este taller aplicarás las actuales disposiciones de la Ley de ISR para el cálculo de pagos provisionales, la base de PTU y la nueva declaración anual. Estos son algunos de los temas que veremos: los ingresos y el coeficiente de utilidad y el cálculo de los pagos provisionales de ISR, conciliación contable fiscal, conciliación de los CFDI con los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, llenado de la nueva declaración anual Personas Morales. No te quedes fuera y no te pierdas la oportunidad de capacitarte con los mejores. Solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a
cursos@imefi.com.mx. ¿Qué tal amigos? Soy Javier Martínez. Quiero invitarles al curso de la continuidad en prevención de lavado de dinero y compliance de asesor PLD. Este es un curso dirigido a los notarios y a los corredores públicos. Está dirigido a los asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en las notarías, con los corredores públicos, a los auditores, a los administradores, a oficiales de cumplimiento, y el objetivo del curso es ver 5 puntos básicos: la identificación de las actividades vulnerables, la identificación de las obligaciones, la política para identificar al cliente, la política para calificar el grado de riesgo y la política de la presentación de avisos e informes. Seguramente nos dará tiempo de revisar las nuevas obligaciones de beneficiario controlador que ahora están en el Código Fiscal de la Federación, que son diferentes a las de la LFPORPI. Ahí nos vemos. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en esta su casa IMEFI a el próximo diplomado de CFDI 4.0 que estaremos impartiendo, donde veremos a detalle todo este mundo del CFDI, cómo entenderlo, cómo emitirlo, en qué momento hacerlo, qué contiene, qué diferencias hay entre una versión y otra, cómo manejarlo, cómo controlarlo, los complementos, cómo planear la emisión, cómo impacta en mis procesos. Se los prometo que va a valer la pena, así es que no se lo pierdan. Nos vemos próximamente en el diplomado de CFDI 4.0. Que no te sorprenda el SAT. Prevente, evita invitaciones del SAT acudiendo a este diplomado. Los espero pronto. Bueno, pues gracias por estar con nosotros todavía en estos 2 minutos. Acaban de ver muy buenos aspectos que IMEFI TV maneja para todos ustedes y tenemos que estar pendientes. No olviden, son años de cambios, tenemos asuntos muy interesantes con el beneficiario controlador, por ejemplo. Y en materia laboral, no lo olviden, tuvimos hace poco nuestros 2 programas, Agenda 2023, y los principales elementos de cumplimiento laboral que ya estamos viendo. Inclusive muchas personas se levantaron hoy dentro de los ámbitos académicos con aquellas acciones que en materia de fiscalización va a hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y uno de ellos es tener muchísimo cuidado con las actividades de simulación, especialmente en materia de subcontratación laboral. Estén pendientes de eso. Ahora, siguiendo con nuestro tema, la doctora Alejandra nos acaba de comentar 2 puntos y he tomado nota de otros. El tema que más me llamó la atención fue que para mí es aclarar un concepto que es el techo de cristal. También tenemos algunos puntos de los factores que impiden, y creo que va relacionado con esta parte de por qué las mujeres en los ámbitos que si están bien ya regulados en el sector público, falta mucho en el sector privado. Y yo por eso entré con esta parte. Los códigos de ética, los códigos deontológicos, realmente surgen en principio dentro de lo que sería la parte, llamémosla médica, que el código de Nuremberg fue el primero, pero los retoma el privado, los deja dormir un tiempo, los retoma el público, el sector público, los refuerza durísimo, y ya tenemos inclusive por parte de la Secretaría de la Función Pública el distintivo de empresas de integridad, que no han avanzado mucho en eso, pero ya vemos la preocupación de los públicos. Esta parte directiva, este techo de cristal, quisiera pensar que el adecuado ejercicio de esta nueva realidad no debería ser algo que inclusive debería reconocerse por parte de las empresas, de que somos empresas 50 y 50%, doctora, no lo sé, me pongo a pensar en eso nada más. Sí, debería de ya establecerse dentro de un código de ética empresarial, la participación de las mujeres en un 50-50 con relación a los hombres. En este punto que está mencionando, maestro Hipólito, con relación al techo de cristal, ese es uno de los grandes retos
dentro del espacio claro. directivo. ¿Por qué? Porque los techos de cristal los imponen desde el estrato, desde arriba, o sea, desde los consejos directivos o desde las direcciones. Es decir, las mujeres que buscan un ascenso tienen que librar toda una lucha al interior del espacio directivo para romper ese techo de cristal y que puedan ascender al cargo inmediato superior. Es decir, si es a través de un mecanismo de competencia al interior de la propia empresa, pues tendrán que cumplir con una serie de lineamientos que la propia empresa haga. Pero lo que sí es muy importante es si la empresa está dispuesta a abrir ese techo de cristal y las mujeres a romperlo, ¿no? Porque bilateral. Es bilateral, es totalmente bilateral, ¿no? Una mujer puede llegar a ser directiva de área porque tiene las competencias, las habilidades, las capacidades, el conocimiento, sin duda, pero si la empresa no se lo permite, por más esfuerzos que ella haga, no la va a dejar ascender, ¿no? Entonces, la lucha pues viene de la mano también con otras mujeres, y aquí hay que afianzarnos también de otra teoría muy importante, que es teoría y es práctica, que es el feminismo. Claro. O sea, finalmente las luchas de las mujeres pues van afianzadas también de un elemento de soporte, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué las mujeres van avanzando? Pues porque las mujeres ya en el entorno de tanto público como privado vamos teniendo un soporte contiguo, es decir, vamos caminando juntas para que las mujeres podamos tener abrir separar estas brechas de género que están tan separadas y lograr ocupar esos espacios. Pero dentro del entorno de lo privado, si se impone el techo de cristal y la mujer lo logra romper, es decir, ascender y ser una directiva o ser presidenta de un espacio institucional, pues esa mujer ya logró no solamente un cometido personal, sino también ya logró un cometido de una lucha feminista, ¿no? Justamente porque ha sido a través de los años, de los siglos, que esta lucha se ha llevado a cabo, y digamos que ya tiene poco más de 300 años, ¿no? Para poder estar en estos espacios. Ahora, hay otros elementos que limitan los ascensos de las mujeres tanto en los espacios público como privado, y ese tiene que ver con el otro punto que se llama piso pegajoso, ¿no? Los pisos pegajosos tienen que ver en buena medida con el cumplimiento de una serie de actividades que llevan a cabo las mujeres y que se nos han asignado por el hecho de ser mujeres, o sea, por la condición de género, y es un elemento de carácter cultural. O sea, es decir, por el hecho de ser mujeres nos toca el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, el cuidado de la familia, el cuidado de la pareja, el cuidado de los adultos mayores, los cuidados. Ese asunto que se subraya como los cuidados, finalmente se conforma como un impedimento de ascenso de las mujeres a cargos de mayor responsabilidad administrativa o política, dependiendo de dónde se encuentra. Es decir, una mujer que pudiera estar en una jefatura de área y que tuviera pues los deseos de ascender a una subdirección de área o incluso a una dirección de área, debe de tener resuelto un elemento básico, es si tiene un compromiso familiar, ¿qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Y qué va a pasar con la pareja? ¿Y qué va a pasar con los adultos mayores? O sea, ¿por qué? Porque la dinámica de las mujeres en condición de género es que necesitan un espacio laboral que les permita ser compatibles con su espacio doméstico. Y esa es una de las grandes limitantes tanto en el espacio público como en el privado. Es decir, si las empresas no favorecen que una mujer en cargo directivo pueda tener también pues el espacio para vincularse con su vida personal, pues esa mujer lo que va a hacer es decirle a la empresa, pues sí, quiero ser directiva,
pero tengo hijos menores de edad Claro. que están en formación, o sea, que están en la escuela y yo debo llegar, o bien tener el apoyo, que son las redes de apoyo con otras mujeres, normalmente que son otras mujeres, que hagan el cuidado de los hijos Sí, el y equipo. que hagan el cuidado de la casa. Pero eso va limitando, eso es una limitante. Claro. O sea, cuando las mujeres no tienen resuelto el ámbito de lo privado en términos del cuidado de los hijos, de la casa, del marido, de los adultos mayores, es prácticamente imposible que logren ascender a una escala superior. ¿Por qué? Porque les implica mayor responsabilidad y les implica mayor tiempo. Claro. Es decir, una directiva que entra a las 8 de la mañana a sus labores, muy probablemente no vaya a salir a las 4 de la tarde. No. No, de ninguna manera. Y tendrá el conflicto siempre de las actividades curriculares de los niños. Exacto. Muchas ejecutivas sacrifican el festejo del 10 de mayo, por ejemplo, Así es. y vuelven nugatorio la figura precisamente de igualdad sustantiva reconocida en el derecho del trabajo. Así es. Esta parte de el reconocimiento de que somos diferentes y en consecuencia ante la figura de la igualdad laboral, a trabajo igual, salario igual, sí, pero tenemos características diferentes, características biológicas, características culturales diferentes. Qué interesante tema, el concepto del piso pegajoso, y que se vuelve precisamente en un espacio de negación de derechos. Así es. Porque eventualmente, lo sabemos, hay patrones que por el simple cambio de adquirir algún estado, no necesariamente formal, ejemplo, no, ya tiene novio, ya no vamos a contar con esta persona en las tardes porque tiene algo, ya se casó, todavía no está teniendo concepción alguna y ya la empresa está en la disyuntiva de que no nos va a atender igual porque ella tiene un marido o que atender. No se diga la parte de cuando empiezan a llegar los hijos por las licencias de maternidad. Así es. Más, ya se enfermó. Así. Y, o sea, uno podría programar el festival y qué terrible no estar en un festejo de escuela, ¿no? Lo estamos viendo porque parte de lo que se está queriendo avanzar en licencias de paternidad, por ejemplo, Correcto. es que los padres también tengamos el derecho de ir al festejo de la escuela, ¿no? O convivir en la escuela. Las mujeres ya tienen esa problemática y muchos patrones todavía le dicen, no, pues que es tiempo que estoy perdiendo. Correcto. Enfermedades de los hijos y no se diga otras cosas. Un término clarísimo, excelente, doctora. Así es. Esta parte, si me permiten, maestro, Sí. Es de las más sensibles dentro del ámbito laboral y también en el terreno de las posibilidades de ascenso de las mujeres. Y aquí también hay una cuestión vinculada, ahorita que mencionabas los permisos de paternidad, hay un compromiso de naturaleza gubernamental, sin duda, porque ya hay permisos para los padres que recién procrearon, es decir, que ya sea por adopción o por nacimiento, tengan un hijo, se les dan hasta 5 días, que no son pues realmente representativos de nada, ¿no? Porque aquí lo que se busca es que haya realmente un acompañamiento en términos de la crianza, de los hijos, ¿no? O sea, hay países, entre ellos está Finlandia, está Dinamarca, que otorgan hasta 6 meses de permisos de paternidad para que realmente la pareja se apoye en términos de crianza del menor. Nosotros, vamos ahí apenas en ciernes, ¿no? Para que esto se logre, pero de manera definitiva, uno de los aspectos más importantes que debe de observar el Estado mexicano y su gobierno es el tema de los cuidados. Claro. Y el tema de los cuidados, de hecho, ya está en la agenda legislativa. O sea, es el tema de los cuidados no solo para el sector público, sino en el ánimo que bien mencionabas de lograr una condición de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Porque aquí lo que se busca es que en buena medida esto que se le ha
endosado a las mujeres por el hecho de ser mujeres, por una condición de género, pues es algo que debe ser compartido, ¿no? Sí. O sea, el cuidado de los hijos, pues se nos ha dado en términos de que nosotros los procreamos, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, el hecho de procrear, como pareciera la única función de las mujeres, el hecho de procrear, entonces, en consecuencia, tú los cuidas, ¿no? Sí, se ha dado mucho esa parte. ¿No? Y la verdad es que ese bebé tiene la mitad de gametos de un lado y del otro, ¿eh? O sea, y la responsabilidad debería ser en ese mismo sentido. Así es, Sí. pero bueno, en términos de que hay un sistema de dominación masculina, pues el sistema discrimina, ¿no? Claro. Entonces claro. el sistema dicta, ¿no? Sí. En términos de de un ejercicio también ahí de dominación. Las mujeres se quedan en el ámbito de lo privado, mientras los hombres se quedan en el ámbito de lo público. Y eso es también muy significativo en todos los terrenos. Dentro del ámbito académico, si me permites ahí hacer mención, las mujeres que deciden embarazarse y ejercer su maternidad pierden hasta 7 años en términos de productividad académica con relación a su pareja académica. Ok. ¿No? Pues prácticamente... Sí. No, bueno, es una década, o sea... Sí, son de 5 a 7 años. ¿Por qué? Porque una vez de que deciden procrear y ejercer su maternidad, pues el cuidado exclusivo es para el menor o para los menores, dependiendo de los hijos. Y eso que merma la productividad académica y la productividad laboral de la investigadora. Por supuesto. O de la académica. Y es muy, muy representativo y eso lo podemos ver en diferentes rubros, incluyendo los rubros relacionados con los temas de la investigación, ¿no? Doctora, ya andamos un poquito cerca del cierre, pero tu perspectiva con relación a esto, ¿crees que se mejore en un corto plazo? No sé, pensando 5 años, ¿tú crees que realmente por las condiciones que estamos viviendo se estanque un poco o que no tengamos claro? No, esto debe mejorar. ¿Por qué? Porque finalmente dentro de los compromisos del 2030, los compromisos del milenio que tiene que ver con la ONU también y con la ONU Mujeres, es de que los elementos relacionados con el ascenso de las mujeres en los espacios de toma de decisión se abran de manera definitiva. Y que en un futuro, y estamos hablando del 2030, pues las mujeres lleguen a ocupar estos espacios de toma de decisión. Ahora está el otro elemento, que también tiene que ver con la no discriminación en la toma de decisiones y en el terreno tanto de lo público como de lo privado. Las mujeres están abriendo los espacios, pero lo abren a partir de una lucha continua, recurrente, ¿no? Si nosotros recordamos a nuestra primera gobernadora, o sea, la primera mujer que ocupó un espacio en esos niveles, que fue la maestra Griselda Álvarez Ponce de León en el año de 1979, previamente de haber sido senadora de la República, pues estamos hablando que ya son poco más de 40 años donde teníamos solamente una gobernadora. Y es hasta el día de hoy que tenemos 8 gobernadoras. O sea, es abismal la ausencia de mujeres en los cargos de toma de decisión política después de la primera gobernadora al día de hoy. Esperaríamos que en lo inmediato, sería lo ideal, claro. Sería lo ideal que dentro de nuestros 32 estados de la República, por lo menos 16. De 15 a 16 fueran gobernados por mujeres. Y eso es lo que esperaríamos también en el ámbito de lo privado, que las cabezas directivas, la CEO de las empresas, estuvieran precedidas por una mujer. Sí, yo veo mucha participación de generaciones jóvenes, muchas más alumnas que alumnos en las materias en las que yo doy. Tuve la oportunidad de empezar en la licenciatura en Turismo y Gastronomía en una institución y gratamente
la idea de estas personas es, independientemente del emprendimiento, que los veo muy marcados con ese colmillo de poner mi negocio, las mujeres están buscando eso, o sea, la finalidad de las estudiantes es precisamente obtener y detentar perfectamente bien estos puestos directivos para una efectiva toma de decisiones. Sí, y fíjate que aquí viene de la mano con otro elemento, si me permites mencionarlo y resumirlo, asociado con toda esta lucha de las mujeres, con esta lucha feminista que nos ocupa más de 300 años, como ya te decía, pues avanza por olas, ¿no? La primera ola del feminismo, la segunda del sufragismo, la tercera del feminismo radical, que le llamaban. Y estamos en una cuarta ola del feminismo. Y en esta cuarta ola del feminismo está enmarcada y encabezada por las mujeres jóvenes. Y que vienen con un espíritu de empoderamiento per se ya establecido, ¿no? Las mujeres de la generación previa o la previa, pues abrieron mucha brecha, ¿no? Y seguimos abriéndola. Pero las mujeres ya de esta generación, de la cuarta ola del feminismo, ya vienen con la consigna de que los derechos ganados ya están ganados. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. ¿No? Los derechos que vengan, ellas se encargarán de consumarlos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los espacios académicos, los espacios institucionales, pues la presencia de las mujeres está. La cuestión es romper estos techos de cristales, techos de concreto, que también los hay, y gestionar todos los aspectos legales que permitan que los pisos pegajosos no sean tales, ¿no? O sea, aquí el compromiso también es de naturaleza gubernamental, ¿no? Por supuesto. Porque pues un empresario o una empresa privada pues no le podría dar un permiso de paternidad ni a una mujer ni de maternidad, ni a una mujer ni a un hombre, perdón, en este sentido, para que hagan el cuidado de los hijos. No se lo daría, justo por lo que mencionas. Doctora, ¿no? En estos momentos el tema es que muchos patrones están infartados con el tema de vacaciones dignas. Y estamos hablando 12 días, ¿no? Estamos hablando de un aumento de días, nada más. Entonces, sí, hay mucho que caminar, definitivamente. Pero me quedo con un buen sabor porque, bueno, yo tengo hijas y eventualmente quiero que tengan una vida plena, ¿no? Y si ellas quieren emprender o si ellas quieren entrar a una empresa y hacer carrera, que estos techos de cristal en su momento se rompan por las dos vías que comentamos, tanto la transformación de la empresa como por parte de gente que quiera romper esos techos de cristal. Y esto que comentas de las generaciones que traen esa idea de hacerlo, me da muchísimo tranquilidad. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Sí, no, al contrario, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por dar estos pasos también para romper los techos de cristal y superar los pisos pegajosos. Doctora, este es tu espacio. Cualquier tema que podamos apoyar en la medida de este espacio de difusión, que no es ni de la doctora, ni mío, ni de MEFI. Este espacio lo hacen ustedes, las personas que nos están viendo ahí. Y es muy buena manera de empezar el 2023. Doctora, claro que tus datos están en pantalla. Gracias. Si quieren estar en contacto con la doctora, la verdad, la ficha curricular de la doctora es impresionante. Y sé que tendrá tal vez tiempo para poder atender las dudas que eventualmente tengamos ahí. Claro. Estamos que sí. a sus órdenes. Cuenten con ella. Muchas doctora, gracias. Pues nos despedimos entonces. Les agradecemos este espacio a la doctora Mundo Laboral MX aquí por IMEFI TV. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas tardes.